Bienvenidos a Periodistas, el primer episodio del año. Este es un episodio especial, no solamente por el tema que vamos a estar hablando de Venezuela, de lo que ha estado pasando desde que Estados Unidos intervino a este país para capturar a Nicolás Maduro. Vamos a hablar de la reflexión que colegas nuestros venezolanos en Estados Unidos, en Arizona, en Ohio, en California, nos van a compartir. Nos vamos a conectar con ellos por Zoom. Los invito a que me acompañen a esta conversación que no es sencilla, que no es fácil, donde estamos tratando de comprender un poco más de qué vive Venezuela en este momento. Acompáñenos. Hoy estoy acompañada de tres periodistas venezolanos, radicando los tres en Estados Unidos, y de la verdad que es un placer poder platicar con ellos porque tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, quizá ustedes también tengan más preguntas que respuestas, pero definitivamente ustedes nos pueden proveer de ese contexto y de esa información que a nosotros nos falta. Bienvenidos, Ariani Valles, que está en Phoenix, periodista con amplia experiencia en radio; Flo Tomasi, periodista también con experiencia en televisión y otros medios audiovisuales, está en California por ahora; y Jefferson Díaz, periodista venezolano ecuatoriano que está en Ohio, ¿verdad, Jefferson? Bienvenidos todos ustedes. Antes de que yo les pregunte directamente qué piensan de lo que está pasando, antes de que pueda escuchar de ustedes, me gustaría pedirles que en un par de minutos cada uno me cuente cómo era Venezuela en su infancia y cómo era Venezuela antes del 3 de enero, obviamente sintetizado. Traten de darnos un poquito de contexto a quienes necesitamos o estamos intentando comprender un poquito más qué es lo que está pasando ahorita en Venezuela. Ariane, ¿te gustaría empezar? Sí, porque creo que yo soy la mayor aquí. Entonces, vamos a decir que hasta ya estando grande, pues yo viví en esa democracia plena en Venezuela, donde pues ya en los 90 se percibía como que ese sentido de que íbamos pues ya a salir del término país del tercer mundo, donde pues la bonanza económica proveniente de los años previos, con esto de la nacionalización del petróleo, pues había traído, bueno, arquitectura, había traído progreso, había traído pues una economía sólida, no voy a decir perfecta, ni una sociedad perfecta tampoco. Sin embargo, pues veíamos la apertura a la inversión extranjera y eso todo lo que traía, pues un turismo que iba poco a poco avanzando. Veíamos pues la inseguridad, pues sí estaba presente, pero vamos a decir que de cierta manera focalizada. Y yo recuerdo mi infancia siendo de una ciudad muy pequeña en el occidente del país, donde pues yo salía a jugar en la calle. En la cuadra, como decíamos allá, con todos mis amigos, independientemente de clases, de estatus, de cualquier cosa, todos iguales jugando sin sin ningún problema en lo absoluto, donde teníamos pues unos padres que pudieron con un trabajo comprar su casa, comprar su carro, proveer educación a los hijos. Esas fueron opciones que poco a poco y progresivamente pues fueron desapareciendo, sino haciéndose imposible. Flo, ¿te gustaría a ti ampliar un poquito o llevarnos un poco después a través de los años y hablarnos de cómo estaba el Venezuela recientemente antes de la captura del presidente Nicolás Maduro o expresidente Nicolás Maduro? Pues yo les puedo hablar también de la Venezuela de los 90 que conocí, pues era la Venezuela de mi infancia. Le aportaría algunos matices al análisis muy bonito y muy verdadero que acaba de hacer Ari, que era también una Venezuela de desigualdades. Existían muchísimas desigualdades y yo creo que recordar eso también nos puede hacer entender cómo llega Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela. Con un discurso social que aportó en una Venezuela muy neoliberal, próspera, en el que el dólar valía mucho. Yo crecí en esa Venezuela y recuerdo que cuando Chávez empieza a subir y es el periodo electoral, yo tengo muy pocos recuerdos de ese periodo de mi infancia por muchos traumas ligados al contexto en Venezuela, pero recuerdo con mucha precisión los debates que se armaban en mi casa justo antes de su elección
con mucha fe por parte una parte de mi familia y discusiones muy agitadas, ¿no? Con este nuevo discurso que aportaba una figura con la cual los medios estaban casi que enamorados, estaban obsesionados con Hugo Chávez, que lo quieran o no, Hugo Chávez Frías era una obsesión mediática. Entonces, esa Venezuela de muchos contrastes quería resaltar, una Venezuela próspera, pero cuando yo iba al colegio con mi uniforme en la mañana, veíamos niños en las colas pidiendo dinero, muchísimos niños, muchísimas desigualdades, un clasismo que siempre ha también caracterizado la sociedad venezolana, muy ligado también al racismo de nuestra sociedad venezolana. Y yo creo que es importante resaltarlo y destacar esto para entender cómo se mete este discurso socialista y el discurso revolucionario al comienzo de los 2000, de los años 2000. Recientemente he ido a Venezuela, la última vez fue en febrero del año pasado. Es una Venezuela en la que no hay ninguna seguridad de las instituciones públicas no funcionan, ni a nivel judicial, ni a nivel de salud, no hay salud pública en Venezuela. Yo visité uno de los hospitales públicos más prósperos en mi niñez de Caracas, que es el Domingo Luciani, que era un hospital militar, que era figura, modelo para la salud pública de nuestra región. Y el Domingo Luciani está en un estado lamentable. Yo tengo un familiar que se operó allí el año pasado y que atrapó una bacteria de bloque resistente a todos los antibióticos. Descubrimos tras una investigación que muchos pacientes habían sufrido de lo mismo, ya que yo me subí a un ascensor en el Domingo Luciani, que era el único que funcionaba entre todos los ascensores y en el cual yo me conseguí con enfermeras que estaban bajando lo sucio del bloque, pues todo lo sucio del bloque lo estaban bajando en el mismo hospital, en el mismo ascensor en el que estábamos subiéndonos nosotros. Hay que comprar las sábanas, hay que comprar las jeringas, hay que comprar todo, las medicinas, o sea, uno paga por la cirugía, pero también por todo. O sea, que ese discurso social que aportaron no vino con garantías, los organismos públicos se han degradado, el dólar se disparó, hay una inflación terrible, un mercado negro paralelo en el que la gente intenta sobrevivir intercambiando dólar, viendo quién vende mejor los bolívares o no. Y esa es la Venezuela que he visto recientemente. Y para terminar, como dijo Ari, una Venezuela con muy poca seguridad. Y estoy hablando de todos los lugares de la capital, en los lugares más finos y privilegiados y en los lugares y en los barrios más vigilados por lo que llamamos nosotros los colectivos armados, que son milicias armadas civiles que han sido armados por el régimen revolucionario y que han sido por reportes de la OEA vinculados con actividades criminales. Esa gente no es gente buena, no es gente que está metida en negocios legales y cabe resaltar que esas son las personas que actualmente están controlando el país. Gracias, Flo. Jefferson, ¿en qué momento sales tú de Venezuela? ¿Tú cómo dejaste Venezuela? Y si nos puedes terminar de completar un poquito la fotografía. Yo sé que es mucho pedir lo que hice, platicar en unos cuantos minutos de décadas de un país, pero creo que nos estamos ilustrando muchísimo con lo que ustedes nos están compartiendo. ¿Cuál fue el Venezuela que tú dejaste, Jefferson? Bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast. Sé que hablar de Venezuela es complejo, además que son diversas realidades, muchas realidades. Depende de con quién hables en Venezuela y fuera de Venezuela. Cada venezolano tiene una percepción de su país, ¿no? Y es normal, eso pasa con todos los países y pasa con todos los ciudadanos de todos los países del mundo. Ahora bien, la Venezuela que yo viví, yo tengo 39 años y yo empiezo a tener conciencia del país en el que estoy a principios de los 2000, cuando tengo 11, 12 años. Y bueno, obviamente yo no viví, o sea, o al menos no percibí esa Venezuela antes de Chávez.
porque Chávez llega al poder en 1999. Yo tenía 11 años y obviamente que mi crecimiento y mi evolución como ciudadano, como venezolano, fue dentro del chavismo. O sea, lo que yo conocí políticamente y todo lo que conlleva esa política fue dentro del chavismo. Eh, Venezuela sí, Venezuela siempre ha sido un país muy desigual, muy, muy desigual. Eso de que cuando nosotros salimos, por lo general los migrantes venezolanos, como que no sé, se les perturba la percepción y se olvidan de que Venezuela era un país muy desigual, que en Venezuela sí había clasismo, había racismo, había xenofobia, habían todas esas cosas, pero, pero Venezuela tenía o trataba de tener un respeto hacia la institucionalidad democrática. Recuerden que Venezuela fue uno de los pocos países cuando toda América del Sur estaba, al menos el cono sur de América del Sur estaba bajo regímenes dictatoriales, Venezuela era una democracia. Cuando Colombia estaba luchando con su guerra interna, Venezuela era una democracia. Cuando Perú, cuando en Ecuador también estaban tratando de apagar esas luchas armadas en sus países, Venezuela era una democracia. Venezuela tenía una historia de respeto a la institucionalidad democrática. Se trataba de respetar la institucionalidad democrática. Obviamente, dentro de todas sus desigualdades y dentro de todos los problemas que pudiera tener un país de América Latina. Porque sabemos muy bien que los países de América Latina, como les llaman a nivel diplomático, son países en vías de desarrollo y tienen sus problemas. Entonces, Venezuela era un país muy desigual. Venezuela, eh, la gente trataba también de salir adelante con lo poco o lo mucho que tenían, pero había la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el chavismo se radicaliza a partir del 2002 con el intento de golpe de Estado que le hacen a Chávez y en abril de 2002 y después viene el paro petrolero en diciembre de ese mismo año y esos dos eventos sirven como la entrada a la radicalización del chavismo y a partir de ahí podemos trazar la línea, el punto de partida de lo que es la Venezuela de hoy en día. Una Venezuela que está bajo una dictadura, porque hay que llamarlo con nombre y apellido, eso no tiene otro nombre, eso es una dictadura. Una Venezuela donde no se garantizan los derechos fundamentales, donde no hay ningún Estado de Derecho, donde estamos a merced de ya no de un gobierno, sino de una banda criminal, porque eso es algo que yo también explico a las personas que no son venezolanas, que Venezuela ya no está en manos de un gobierno, sino de una banda criminal. Y esa banda criminal, obviamente, ha corrompido todos los espacios del Estado. Todo, no hay separación de poderes. Obviamente, todo esto conlleva a que no haya alimentos, no haya medicinas en los hospitales, no funcionen los servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la Venezuela de ahorita. La Venezuela de ahorita. Yo salí de Venezuela en 2017. Yo ya tengo casi 9 años fuera de Venezuela. Las condiciones bajo las que yo salí fueron fuertes. Yo tuve que huir de mi país porque a mí me persiguieron por mi trabajo periodístico. Yo hice un trabajo con unos colegas de Francia, un trabajo periodístico que hablaba sobre el tráfico de gasolina entre Colombia y Venezuela y nosotros nos fuimos para el Zulia, que es uno de los estados que hace frontera con Colombia, y ahí estuvimos en un punto del Zulia, que es Paraguachón, y de Paraguachón cruzamos por caminos ilegales hacia Colombia, viendo toda esta ruta del tráfico de la gasolina, y bueno, obviamente eso no cayó bien en el régimen dictatorial, y lamentablemente yo me tuve que ir por ese trabajo porque a mí me amenazaron. Me tuve que ir con mi familia y con mi hijo, en ese momento mi hijo mayor. Yo no he vuelto a Venezuela, no puedo volver a Venezuela. A mí me anularon mi pasaporte venezolano. No solo me lo anularon a mí, se lo anularon a mi esposa y se lo anularon a mis dos hijos, a toda mi familia. Obviamente yo estoy en una lista de no entrar a Venezuela. A mí me tienen fichado la dictadura venezolana. Entonces es difícil porque hablar de estos temas es complejo, porque uno como venezolano obviamente quiere libertad para su país, quiere que el país regrese, quiere que Venezuela regrese a la senda democrática, pero bueno, todos los elementos que se han dado hasta el momento para que eso pase son complejos. Sí, complejos
por decirlo menos, pero ¿qué razón tienes, Jefferson, en decir que cada historia depende de quién la cuenta y de las experiencias personales? Eh, Tuve la oportunidad de conversar brevemente con algún conocido venezolano aquí en Tucson y pedirle su opinión de esto y prácticamente me dice lo mismo, o sea, prácticamente me dice, por un lado, reconozco que esto puede que esto era necesario, que había que terminar con esto. Por otro lado, no me gusta que sea otro país el que viene a resolver los problemas. Y por otro lado, solamente estoy en angustia, en incertidumbre. Entonces, todo depende de cómo se esté viviendo, de si uno todavía tiene familia en ese lugar, de los orígenes. Flo, tú estuviste allá y tú cubriste el último proceso electoral. Cuéntanos un poquito de cómo fue eso, de qué viste ahí. Ha sido primero, antes que todo, una cobertura periodística muy incómoda, muy estresante. Cada vez que uno llega a Venezuela y más como periodista, uno tiene que elaborar toda una explicación sobre su llegada a Maiquetía. Uno llega con el estrés de me irán a interrogar, me meterán en un cuartico negro durante X horas, me van a preguntar esto, me van a chequear el teléfono. Yo sé que yo me bajo del avión, yo le mando un mensaje a mi mamá para decirle, ya me bajé, y ella reza durante media hora, que es la media hora que supuestamente necesito para entrar al país, hasta que tiene información, hasta que yo pase, que me chequeen el pasaporte y que yo finalmente le diga estoy bien. O sea, siempre es un estrés inmenso. Ha sido una cobertura en la que me han quitado una vez equipo, eso fue en febrero, no fue en la cobertura presidencial, fue durante la toma de posesión, pero una cobertura muy incómoda, pero una cobertura que me permitió comprobar una cosa, es que el chavismo, el régimen chavista madurista, lo que logró es colectar clientes. Es una base de clientelismo. Yo he podido hablar hasta con militares en los puntos electorales que me decían cosas en off, como que nosotros no vamos a votar, yo no voto por Maduro, yo no voto por Maduro, pero ¿quién me da mi bolsa de comida semanal? Pues es el régimen, yo dependo de esto. Y si yo hablo, ¿qué va a pasar conmigo? Hay 174 militares disidentes detenidos actualmente en las celdas del régimen. Eh, una de las razones también por las cuales no vemos mucha disidencia militar es que todavía todo está muy atrapado, muy asfixiado, ¿no? Pero sí he visto muchas declaraciones así, mucha gente que le pertenece a los colectivos, porque los colectivos es una jerarquía, hay gente en las motos con las armas, también hay gente que forma parte de esos colectivos armados que limpian la calle, y si uno habla con esas personas, yo fui como periodista y los puedo entrevistar, ¿cuál es el punto de vista revolucionario, socialista que ustedes defienden? No, mi amor, yo no te quiero hablar porque mira, este es mi trabajo, esto es lo que me da de comer. Yo no soy ni socialista ni... A mí no me interesa eso. Lo que yo sé es que si yo no hago esto, no como. Si yo no le rindo homenaje a nuestra patria bolivariana socialista, yo no como. Si yo no hago esto, yo cuando me devuelvo para el barrio, yo voy a tener problemas con con la parte armado, el brazo armado de los colectivos. Entonces, estamos hablando cuando la gente en el exterior defiende a la legitimidad del régimen. eh, hay que ver los matices de esa lealtad. No es una lealtad ideológica como quizás hemos podido ver al comienzo de los 2000. Es clientelismo, es una manera, y esto lo digo con afán personal, pero de robarle la dignidad a la gente, de robarle su poder de disidencia, de expresión, de decir, quizás yo no estoy de acuerdo con eso, pero igual voy a poder comer al final de la semana.
Entonces creo que esa es la Venezuela con la que me encontré durante las elecciones, una Venezuela que ya no tenía nada que perder y que bajó a las calles el 29 de julio. Y lo he dicho en muchos podcasts, la Venezuela que bajó a las calles el 29 de julio no era una Venezuela burguesa, blanca, como pintaron muchos medios extranjeros. Bajaron los barrios, bajó Petar en Caracas, uno de los barrios más grandes de América Latina. Esa gente fue la que bajó porque tenía hambre y porque estaba ya harta de ver el fraude, de ser testigo del fraude electoral. Ariani, obviamente no estamos ni de cerca ni de lejos en un escenario ideal, pero ¿tú consideras que era necesario esto? ¿Tú consideras que no había de otra? ¿Tú nos puedes dar un poquito de la opinión que has logrado formar? Me imagino que en contacto con familia, con amistades y desde tu trabajo periodístico de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Bueno, es una pregunta compleja también y delicada si se quiere. Aquí mientras nosotros estamos discurriendo, tal vez están pasando otras cosas por debajo de la mesa en el ámbito de la negociación que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Bueno, sí ha sido evidente de que han sido como que en varias épocas, o mejor dicho, como oleadas de protestas y manifestaciones en contra del gobierno. Y el pueblo oprimido de muchas maneras, y uno lo estaba mencionando Flow muy acertadamente, pues con la bolsa de comida, por decirlo de otra cosa, donde tampoco hay libertad de expresión, ni libertad de disentir, ni de pertenecer pues a los partidos opositores o a los movimientos o hacer activismo de ningún tipo. Entonces, se había hecho pues casi que una hazaña, pues tratar de sacar del gobierno pues a estos personajes que han sido terribles y nefastos. Y bueno, lo más contundente y lo más descarado pues fueron las elecciones en el 2024, el 28 de julio, cuando con actas en la mano pues la gente se quedó atónita pues al saber que el CNE mencionó o nombró a Nicolás Maduro como ganador de esas elecciones cuando, bueno, ni lo pudieron, ni lo han podido demostrar todavía, ni han podido mostrar ningún tipo de actas y la oposición venezolana, pues sí, nosotros tenemos las actas y podemos demostrar que efectivamente, pues González Urrutia fue la persona electa por el pueblo, o sea, por el soberano de lo que sería pues una democracia. Entonces ahí quedó en evidencia pues el talante y vamos a decir que la letalidad de este régimen que está ahorita gobernando en Venezuela. Jefferson, yo vi un post tuyo y corrígeme por favor, porque mi memoria no es muy buena y no lo traigo aquí anotado, pero decías algo así como, si no conoces lo que la gente está viviendo allá, si no conoces lo que ha sido el régimen, no puedes opinar desde fuera y solamente señalar intervencionismo, por ejemplo. ¿Podrías abundarme un poco en esa postura tuya en este señalamiento directo de que se trata de un intervencionismo y ese cuestionamiento de cuándo ha dejado un buen resultado que Estados Unidos intervenga en un país? Es decir, hay mucho pesimismo también, hay mucha crítica. ¿Me podrías abundar un poco de este tema? Mira, creo que debería actualizar ese post y decir en realidad que todo el mundo tiene derecho a una opinión, pero esa opinión tiene que ser medianamente coherente. Y lo que pasa con Venezuela es que Venezuela genera bastantes intensidades y la gente habla desde la boca del estómago cuando hablan sobre Venezuela. Pero más allá de eso, más allá de las ideologías, porque las ideologías también calientan a la gente, más allá de las ideologías, de lo que nosotros creamos que debe ser un país, o al menos la política de un país, uno tiene que ver los hechos.
Y más cuando estamos hablando aquí entre periodistas. Para nosotros los hechos son fundamentales y a esos hechos hay que darles contexto, contraste, hay que verificarlos y una vez que pasamos por todo ese proceso nos podemos formar una opinión bastante estudiada, ¿no? O al menos coherente, que es lo que yo siempre he criticado. Primero, empezando por el hecho de que hoy, después de que pasó lo del 3 de enero, después de esa intervención militar que hizo Estados Unidos a Venezuela, ahora sí todo el mundo levanta la voz por Venezuela. Sobre todo desde la izquierda global. Y esto yo lo voy a decir sin pelos en la lengua porque es así, se ha demostrado. Desde la izquierda global, ahora todo el mundo está preocupado por Venezuela. ¿Por qué ahora van por los recursos de Venezuela? Ahora van a intervenir a Venezuela. Veámonos en ese ejemplo de lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, porque ahora el gobierno de Estados Unidos va por toda América Latina, ¿no? Sino que ahora preocúpate Colombia, preocúpate México, preocúpate este país y otro país, porque Estados Unidos va por ustedes. Bueno, empezando porque eso, primero que no está comprobado y es una generalización horrible. ¿Dónde estaban esas voces que ahorita critican con vehemencia, ¿no? Todo lo que está pasando? ¿Dónde estaban esas voces cuando millones de venezolanos, desde hace años, Liliana, denunciamos y advertimos lo que pasaba en Venezuela? Denunciamos torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política, exilio de más de 8 millones de personas. Nosotros hoy en día somos la migración forzada más grande del mundo, más grande que los sirios. Y los sirios tenían un conflicto bélico abierto en su país. Entonces, ¿dónde estaban esas voces en esos momentos cuando los venezolanos denunciábamos y advertíamos esto y pedíamos ayuda? Nosotros pedimos ayuda a la comunidad internacional y eso tal parece que a la gente se le olvida, al menos los que no son venezolanos y quieren opinar sobre Venezuela. Se les olvida. Nosotros pedimos ayuda a organismos internacionales, a países de la región, con evidencia, con pruebas de todos los horrores que estábamos viviendo y nadie levantó la voz. ¿Por qué? Bueno, primero porque los mecanismos internacionales para defender la democracia y los mecanismos internacionales para defender los derechos humanos no sirven. Todo eso hay que reevaluarlo, todo eso hay que estudiarlo de nuevo y generar nuevos mecanismos para que casos como el de Venezuela o como el de Nicaragua o como el de Cuba no sigan pasando. Y lo otro, ya para terminar, miren, sí, la administración actual de Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos va a tener que responder, tiene que responder sobre muchas dudas que han surgido en torno al tema de la intervención militar sobre Venezuela. Se violó el derecho internacional, tienen que responder sobre eso. No se respetó la soberanía nacional de Venezuela. Tienen que responder sobre eso. Es un regreso o una reinvención de la doctrina Monroe de parte de Estados Unidos. Tienen que responder sobre eso. Sí, hay muchas cosas que el gobierno de Estados Unidos tiene que responder sobre lo que está haciendo con Venezuela. Pero los venezolanos lo intentamos todo, Liliana, todo. Nosotros lo hemos intentado todo y que lo digan mis otros dos colegas aquí también, que no estoy mintiendo, toda la sangre que se ha derramado en suelo venezolano, de venezolanos luchando contra esta dictadura. Lo hemos intentado todo y pedimos ayuda y no nos las dieron en su momento. Ahora que está pasando algo que medianamente pudiera significar el principio del fin de todo este horror que vive Venezuela, bueno, hay que ver en el futuro corto, al corto, mediano plazo, si esto significa algo positivo o no. Pero sí concuerdo en el tema de que, bueno, el gobierno de Estados Unidos todavía tiene muchas dudas que responder. ¿Qué esperan de la comunidad internacional? ¿Qué piden? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podríamos hacer las personas que tenemos nuestros orígenes y raíces en otros países latinoamericanos? Como tú dijiste, Jefferson, los sistemas de derecho internacional no funcionan. Muchos de nuestros países estamos viviendo las desigualdades que ustedes han enumerado y descrito aquí. ¿Qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos, especialmente como comunidad migrante que estamos en Estados Unidos? Y lo voy a ligar con otra pregunta y los invito a que la contesten quien desee.
¿Tienen alguna expectativa de qué podría pasar con la comunidad venezolana migrante que está en Estados Unidos? Hasta el momento, tengo entendido, no soy abogada experta en inmigración, pero por lo que he consultado para el noticiero de la onda, pues no ha habido un cambio en función de la presencia de los migrantes aquí en Estados Unidos. Y bueno, de expectativas también, esa es otra pregunta bueno, que es imposible que toque el corazón, ¿no? Porque, bueno, durante en varias ocasiones, en procesos electorales, en momentos de protestas, en momentos en los que se ha adquirido cierta atención a nivel internacional, pues se ha albergado la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, creo que también la gente está así como que muy cuidadosa y muy como que manteniendo, así como dice Jefferson, pues las emociones controladas y muy a la expectativa pues de lo que pueda suceder. Ha mostrado unos giros inesperados, vamos a decir, esta historia, porque luego de que, vamos a decir, cae el principal del régimen, que es Nicolás Maduro, pues aún siguen, y tiene cierta lógica también, en el poder allá en Venezuela, pues Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López, o sea, están allí todavía, está el chavismo mandando en estos momentos. Así que por eso digo que mientras nosotros estamos aquí conversando, pues hay cosas que no sabemos que están ocurriendo y que definitivamente nos tienen a la expectativa estos próximos días para saber en qué va a parar esta situación. Sabemos bueno, que María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, se va a reunir muy pronto con el presidente Donald Trump. Tengo entendido que Delcy Rodríguez también, quien está ahorita pues liderando Venezuela en estos momentos, también se va a reunir con el presidente Trump. Entonces, bueno, hay muchas conversaciones que darán sus informaciones y que nos darán pues como más claridad en este panorama que ahorita por muchísimas razones pues es extremadamente complejo, Liliana. Es demasiado complejo. De hecho, quién sabe si estemos teniendo un poquito de conversación, de la conversación correcta, porque también lo que yo estoy escuchando de todos ustedes no es lo que he escuchado del gobierno en cuanto a las causas de esta aprehensión y de esta intervención tampoco. Entonces, como bien dijiste, Ariani, en realidad no sabemos qué está pasando ahí abajo, pero Flo, lo que quizás sí sabemos es lo que han podido palpar ustedes con sus comunidades, con las personas. Yo te he visto activa en las redes sociales hablando con otros venezolanos. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Y ya vamos a empezar a redondear el tema para saber cuál es el sentir de la comunidad venezolana en este momento, que seguramente tampoco es fácil de describir y tampoco es uniforme, obviamente. Yo creo que todos estamos muy ansiosos. Vivimos el 3 de enero yo estaba con un amigo venezolano y sus papás de visita que habían llegado de Valencia y destapamos una botella de Prosecco que él tenía metido en sus cosas. Fue un momento de mucha euforia, ¿no? Ver esas imágenes que son catárticas, que hemos esperado, que hemos soñado, en nuestros sueños más locos. De hecho, recuerdo chistes que hacía con mi familia. ¿Te imaginas si llegan los gringos y él sale con su traje naranja? Imagínate a Maduro esposado. Son imágenes catárticas. Hay que entender que más allá de la reflexión que podamos hacer ahora, en ese preciso momento, un pueblo oprimido como es el pueblo venezolano, ver esas imágenes, eso constituye un alivio, una liberación en sí de 26 años, imaginando ese momento y diciendo eso nunca va a llegar, esto nunca va a llegar. Hay que destacar también que, y eso lo he notado con lo que pasa en Irán, puedo hacer un paralelismo actualmente con lo que está pasando en Irán. Tú preguntas cómo podemos ayudar a la comunidad venezolana. Yo creo que la primera cosa es no quitarnos
nuestro derecho a expresar los matices de esta situación y la complejidad de esta situación. Encerrarnos en una similitud con el caso palestino, como he escuchado mucho entre las protestas de la izquierda global últimamente, y yo digo, pero es que no tenemos nada que ver con el caso palestino. Tenemos representación, hemos elegido a una persona para dirigir el país. Todo eso nos quita la posibilidad de expresar realmente lo que está pasando en el país y de la misma forma que lo ha hecho durante 26 años la dictadura venezolana. La verdadera escogencia actualmente de los venezolanos no es saber si gringos o maduristas y régimen. El pueblo venezolano es un rehén, pero lo ha sido durante 26 años. He hablado con una amiga periodista hace unos días que me dice, bueno, pero no estamos en control, pero igual llevamos 26 años sin estar en control de la situación. Y yo creo que después de la euforia del 3 de enero, que empezamos a contar nuestros muertos, que empezamos a ver, wow, estas bombas destruyeron viviendas de familias de bajos recursos, de familias que quizás conocemos, de nuestras comunidades. En La Guaira, o sea, la Guaira para mí es un terreno de infancia. Yo he pasado todos los fines de semana en la Guaira, en la playa. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno empieza a decir, wow, cuando uno empieza a escuchar al presidente Trump decir que María Corina no tiene el respeto del pueblo venezolano, cuando uno sabe que nadie tiene más legitimidad que esa señora en Venezuela, bien o mal, uno puede estar de acuerdo o no con sus políticas extranjeras. Yo sé que hay muchas cosas en el discurso de María Corina con las cuales personalmente no estoy de acuerdo, pero sé una cosa, es que la eligieron los venezolanos y que es la luz de esperanza actualmente más grande para los venezolanos, después de haber tenido muchos opositores en Venezuela que o han terminado presos, o han terminado en el exilio, o han terminado aflojándose, por decir las cosas así. Entonces, esa es una de las cosas, entender los matices. No, para mí ha sido muy duro personalmente como periodista cubrir las protestas en contra de ICE la semana pasada y ver mi bandera en esas protestas, cargada por gente que cargaba un discurso que no es el nuestro. Me sentí como si me ponían un bozal de nuevo, el bozal que hemos llevado durante 26 años. Sentí que de verdad, de nuevo, se estaban apoderando de nuestras voces y de nuestro discurso, entre ideologías muy binarias, el capitalismo, el neoliberalismo y el socialismo, la lucha de los pueblos. Ya no estamos en una lucha ideológica. Esto se trata de sobrevivir, de supervivencia. Esto se trata de esto y por ende, por eso creo que la intervención americana todavía, aunque estemos muy preocupados por eso, todavía sigue siendo para muchos venezolanos un foco de esperanza. ¿Por qué? Porque creo que la mayoría sabe que todo es mejor que este régimen que ha encerrado, que ha matado, que ha torturado. Recuerdo que hay muchos reportes de la comunidad internacional que hablan de torturas horribles por parte del régimen que todavía siguen y sobre todo un régimen ilegítimo. Y para terminar, creo que después de 26 años pidiendo atención, eso lo estaba diciendo Jefferson, al fin el mundo está viendo lo que pasa en Venezuela. All eyes on Venezuela, all eyes on Iran, all eyes on Venezuela. La ONU se reunió por primera vez de manera pública en 26 años para hablar del caso venezolano. En 26 años, por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas se reúne. Recuerdo que la OEA se abstuvo cuando les pedimos ayuda después de la elección de María Corina. Se abstuvo, o sea, hubieron tantos votos de abstención que eso no sirvió para nada. Entonces, después de haber tratado todos los procesos legales, yo creo que los venezolanos llegaron a esto del último recurso. La gente anda con miedo en las calles porque están los colectivos borrando los chats de sus celulares. La gente vive así, con mucho silencio en las calles, pero una vez que están en sus casas, encerrados y a salvo con sus familiares, se liberan y expresan lo que le estoy diciendo, porque yo todas las entrevistas que he hecho últimamente son de personas que están encerraditas en sus casas, pero que en casa se liberan y que dicen realmente lo que piensan.
Después en la calle todo el mundo anda muy precavido, pero esto es la situación actual. ¿Cómo podemos ayudar? Escuchando, recordando que no somos Palestina, no somos Siria. En Irán está pasando un poco la misma cosa que en Venezuela. Les están pidiendo, bueno, los molas o el heredero del Shah. Y la gente dice, bueno, pero ninguno de los dos. Estamos luchando por la libertad y por sobrevivir. Necesitamos otras opciones. Este sistema binario no puede seguir, es lo que nos ofreció la dictadura. Capitalismo o socialismo, comunismo o otras opciones existen y es la responsabilidad del pueblo venezolano, es su responsabilidad ir a buscarlas, ir a experimentar esto con la legitimidad de una persona electa que es Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Muchísimas gracias, Flo, por esa reflexión. Jefferson, me gustaría cerrar, darte la oportunidad de que nos compartas tu reflexión final. Hay muchas cosas importantes que dijo Flo. Ella ve un discurso que no es el nuestro. Ella ve que eso es lo mejor que podía pasar en estos momentos. Ella está diciendo activamente cómo podríamos los demás tomar una postura o qué hacer en este momento más que tomar una postura. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales, Jefferson? Mira, regreso a mi mensaje inicial. Hablar sobre Venezuela es complejo y aún siendo venezolanos y conociendo la realidad de nuestro país es complejo. Yo solo tengo dos cosas, ¿no? Lo primero, percibo dos cosas en este momento. Lo primero es que pasó lo que hizo Estados Unidos, la intervención militar que realizó Estados Unidos sobre Venezuela, pasó. Yo personalmente, yo creía que eso no iba a pasar. Yo tenía mis serias dudas de que eso iba a pasar. Pero el 3 de enero a las 12 de la noche me llama mi mamá y me dice, Jefferson, están bombardeando Caracas. Y eso yo no me lo podía creer hasta que, bueno, me dediqué a la tarea del periodismo y confirmé y en efecto estaba pasando eso. Pasó y ahora hay que ver cuáles son las consecuencias de eso. Y las consecuencias las estamos viendo ahorita. Lo palpable es que Maduro, a pesar de que Maduro y su esposa ya no están en Venezuela, ahora están presos aquí en Nueva York, todavía sigue la cúpula de la dictadura en el poder en Venezuela. Todavía sigue Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada de Venezuela. Todavía sigue su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Todavía sigue Diosdado Cabello, ministro del Interior. Y todavía sigue Padrino López, ministro de la Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas. Todavía sigue la cúpula de la dictadura en el poder en Venezuela. Eso es un hecho palpable y eso es algo que está pasando ahorita. La represión no ha cesado, la represión sigue, más bien aumentó. Como comentaban mis colegas, ahora están revisando con más ahínco, están revisando chats de los celulares de las personas, los colectivos están haciendo alcabalas en Caracas y en otros sectores del país, están persiguiendo más a la gente, están viendo qué dicen, qué no dicen en contra del régimen de que secuestra Venezuela. Eso es un hecho palpable, esas son las consecuencias. De este lado, bueno, el gobierno de Estados Unidos ya ha dicho que Venezuela ahora pasará a ser una especie de protectorado estadounidense, de que ahora Venezuela le tendrá que vender todo su petróleo a Estados Unidos, de que Venezuela ahora solo tendrá que comprar productos hechos en Estados Unidos, de que en Venezuela no puede haber elecciones libres al corto plazo porque tal parece que en Venezuela ahora no se puede hacer eso, que no tenemos la capacidad de hacer eso, etcétera, etcétera. Hay mucha retórica en estos momentos en el aire. Y de esa retórica hay que separar la paja del trigo y ver qué es hecho y qué no, ¿no? Yo lo que siento y lo que espero es que Venezuela merece ser libre. Los venezolanos no merecemos, en ningún momento hemos merecido todo esto que nos ha pasado. No lo merecemos. Perder a nuestro país de esta manera, que nuestro país, un país tan fuerte, tan hermoso, porque más allá de que yo sea venezolano, Venezuela siempre fue un gran país, siempre, siempre. Y perder a nuestro país de esta manera es doloroso, muy doloroso. Nosotros no nos merecemos esto. No merecemos que a los países donde llegamos, más de 8 millones de migrantes venezolanos, a los países donde llegamos, nos trataran de la manera en que nos trataron. En Colombia, en Perú, en Ecuador. Esta semana, sí, esta semana, hoy es lunes, perdón, la semana pasada, Paraguay ahora nos pide visa para entrar.
Paraguay, uno de los pocos países en América del Sur que no nos pedía visa para entrar, ahora nos pide visa para entrar. Nos siguen cerrando la puerta en la cara a los migrantes venezolanos en el mundo. Nosotros no nos merecemos esto, no nos merecemos los hechos de xenofobia, de persecución que hemos vivido en los países donde llegamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los migrantes venezolanos aquí en Estados Unidos? Bueno, eso hay que tener bastante cuidado cuando se opina acerca de eso en estos momentos aquí en Estados Unidos. Hay que tener muchísimo cuidado y yo creo que todos ustedes pueden entender por qué hay que tener cuidado cuando opinemos de este tema. Yo lo que digo es que Venezuela no es un país seguro para regresar. Todavía no lo es. No lo es. Como lo comenté anteriormente, todavía hay persecución, la cúpula de la dictadura sigue en el poder y todavía no hay garantía y no hay seguridad de tener servicios básicos, de tener seguridad ciudadana, de tener algún tipo de desarrollo económico. No existe. Mi mensaje final es que Venezuela merece ser libre, necesita ser libre. Venezuela necesita regresar a una senda democrática y Venezuela también necesita recordar esos valores que le hicieron una nación democrática en su momento. Recordar que los venezolanos también tenemos derecho a nuestra soberanía, tenemos derecho a autodeterminar lo que queremos políticamente para nosotros, lo que queremos civilmente para nosotros, y también tenemos derecho a manejar nuestro país. Y yo sé que, bueno, muy pocos pensarán quizás que, bueno, pero es que precisamente por haber electo a Hugo Chávez hace 26 años pasó lo que pasó. Sí, pero era otro tiempo histórico y otro contexto. Hoy en día ese no es el tiempo histórico y no es el contexto. Hoy en día los venezolanos merecemos ser libres, merecemos regresar a una democracia y merecemos manejar nuestro país, nosotros. Más allá de que podamos recibir ayuda externa para poder lograr eso, pero Venezuela es de los venezolanos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Me parece que he pasado la ronda de reflexiones finales por los tres, pero no sé, Ariani, si tú te sientas con algo más que decir. O- Bueno, como lo mencioné hace ratito, es una situación compleja que se está abordando muchas aristas y bueno, hay que mantenerse al pendiente, expectantes, en esperanza de que lo que suceda pues sea definitivamente lo que, como Jefferson dice, merecemos los venezolanos y merecen pues nuestro país. de verdad, con muchísimo respeto, con profunda solidaridad, muchas gracias por las reflexiones, por el momento, por el tiempo. Y creo que solamente nos resta invitarnos a nosotros como periodistas, invitar a nuestras comunidades a mantenernos informados y especialmente en contacto con ustedes, que son periodistas venezolanos, con otras personas como ustedes, con la comunidad venezolana aquí y allá. Rapidito, Ariani, Flo, Jefferson, ¿en dónde los puede encontrar la comunidad para seguir conociendo un poco más tanto del trabajo que ustedes hacen como de las reflexiones a las que ustedes llegan después de toda la información que ustedes manejan? Bueno, creo que las redes sociales se han convertido como que en un lugar de encuentro y donde podemos pues allí conectar y conocernos y poder compartir algunas cosas. Por el lado periodístico, estoy en la onda 1190 y 99.5 en Phoenix, en el noticiero de las mañanas, noticias enlace de 7 a 9 de la mañana. Y bueno, en las redes sociales estoy con el username que tenía desde hace mucho tiempo, Ariani Rocks. Flo, ¿dónde te puede encontrar la comunidad para seguir tu trabajo y tus reflexiones? Me pueden ver en Instagram. Mi Instagram es flow.tomasi. Y una última cosa que quería agregar es abrácennos, pregúntenos cómo estamos. No se les olvide eso. Pregúntenos cómo estamos cada semana y no duden en abrir los brazos para darle un abrazo fuerte a un hermano venezolano que lo necesitamos actualmente. Jefferson, ¿dónde te seguimos? Bueno, por redes sociales mi user es @Jefferson_.
Díaz con Z. Y bueno, por ahí me pueden encontrar por Instagram, por Twitter, o bueno, por X y por TikTok. Colegas, un abrazo, mi profundo respeto, mi profunda solidaridad y vamos a seguir muy, muy de cerquita el trabajo que ustedes hacen, los comentarios que ustedes hacen, porque a nosotros como comunidad migrante latina en Estados Unidos, como hermanos de ustedes, no nos queda más que tratar de comprender un poquito más cada día de esta situación tan compleja que se está viviendo. Mi solidaridad para ustedes y sus familias y muchísimas gracias por este tiempo.